Hace muchos años una fuerte sequía azotó al imperio totonaca, que causó estragos y diezmó a la población del Totonacapan. Para resolver la situación, el Consejo de Ancianos encomendó a unos jóvenes castos buscar el árbol más alto y recto del monte. Sería una ceremonia ritual acompañada con música y una danza arriba del tronco. De esta manera estarían más cerca del cielo y pedirían a los dioses las preciadas lluvias, que devolverían la fertilidad a la tierra. Así surgen los voladores de Papantla. Para conocer más acerca de los intrépidos hombres pájaro, hay que visitar la ciudad de Papantla, cuna de los voladores. Y para darnos una dimensión de la importancia de esta ceremonia, fuimos al gran monumento dedicado a los voladores y erigido en la cima del Cerro del Campanario. En la base de la gigantesca estatua de volador se cuenta el origen del místico ritual dedicado al sol y la lluvia. La celebración se ha practicado por siglos en varias culturas originarias, desde el sudoeste de Estados Unidos, pasando por México, Guatemala y hasta Nicaragua. We just arrived here in Papantla and climbed up to the statue here. We have the most incredible view of this new town to me. My first impressions, it's hot, it's so green, and it's very quaint, it's really authentic, and I'm really looking forward to discovering more. Luego de contemplar todo Papantla desde la monumental obra en el Cerro del Campanario, bajamos al centro del pueblo para saludar a las vendedoras de flores y comprarles delicioso pan dulce. Tenemos las doraditas de nata con mantequilla, tenemos los postres que son rellenos de camote natural, tenemos de leche con vainilla y canela, los tintines que vienen siendo polvorón de pinole, maíz con piloncillo, los pemoles también son de maíz con piloncillo y café. Estos son mazapinos, rellenos de mermelada, de ciruela pasa. Reina nos ofrece dulces tradicionales. Yo nunca había escuchado esto y soy de un estado vecino de Tamaulipas. ¿Tú lo habías escuchado? No. ¿Qué vamos a comer? Mazapinos. Adelante. Se deshace en la boca y es como un polvorón. El azúcar está deliciosa. Delicioso. Very sweet but delicious. Al recorrer la plaza apreciarás el impresionante mural de piedra que plasma la historia de Papantla en un lienzo de más de 80 metros. Ahí se destacan las bellas figuras de los voladores. El cronista del pueblo nos relató más sobre estos hombres pájaros. Estamos frente a la imagen del volador Coxni en Totonaco. El volador simboliza un rito, el rito de la fertilidad, es un rito agrícola. Se celebra para pedirle a Dios Sol Chichiní en Totonaco, Dios Sol Chichiní, para que desde lo alto del palo volador o falo, que también así se le conoce como falo, desde lo alto hay un caporal, un bailador, que incluso se para sobre una circunferencia de aproximadamente 35 centímetros y en esa altura se levanta y baila, danza, pitando con su chirimía y su teponaztle para descender como si fueran rayos solares, 4 danzantes que dan 13 vueltas y que al multiplicar 4 danzantes por 13 da 52 semanas o 52 años del ciclo solar prehispánico. El ritual del volador fue considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y aquí en Papantla se celebra la fiesta de Corpus Christi en el mes de junio. ¿Por qué? Porque la fiesta de Corpus Christi coincide con la fiesta de la Ospanistli,
o fiesta de la siembra, que aquí el pueblo prehispánico del Totonacapan celebraba en estos meses de mayo o junio. Es curioso que las festividades de Corpus Christi y de Santiago Apóstol, celebradas por los voladores, son cercanas al solsticio de verano, cuando el campo recibe más luz solar que en cualquier otro día del año. Para seguir aprendiendo sobre la ceremonia dejamos Papantla y nos dirigimos al Centro de Artes Indígenas. Allí se ubica la Escuela de Niños Voladores. El maestro Cruz de la Escuela de Voladores nos hablaba de la tradición milenaria. Antes de Cristo ya había voladores, se llaman Cosne, significa aves, porque están volando en la cuerda, están volando hasta llegar al piso. ¿Qué nos dice la leyenda de los ancestros? ¿Cuál es el origen de esta danza que pide por la fertilidad? Los viejos sabios, los abuelos, buscaron 13 jóvenes de 12 a 13 años que no tenían pecados. Hicieron el ritual a los 4 deidades, que es al sol, al viento, el agua y a tierra. A los 4 elementos les dieron esa ofrenda. El capitán, el caporal del centro, es la que hace la invocación al sol. No solo existen los voladores de Papantla, están los compañeros de Guatemala, de San Luis Potosí, de Cuetzala, los de Puebla, hasta Nicaragua. Por eso no se puso voladores de Papantla, se puso ceremonia ritual. La Escuela de Voladores preserva el ritual al transmitirlo a nuevas generaciones. Aquí les enseñamos a los jóvenes una parte de historia, una parte de las ceremonias. Ahí todo eso se les hace aprender para que ellos no solo bailen, sino que sepan por qué lo bailan y por qué lo hacen, y a quién invocan a las deidades. Solo los niños con más disciplina y constancia llegarán a ser voladores. Tenemos total 200 alumnos, pero están en las comunidades. No los podemos traerles acá porque cuesta caro. Y aparte hay que darles una alimentación porque ahí los niños vienen muy temprano y a veces ni café toman. Hacemos una cooperacha. Compramos algunas enchiladitas, de lo que caiga, unas chácharas. Hay muchas gentes que quieren ser voladores, pero solo van a lograr tal vez 5, tal vez 10 de los 200. Cada volador que nace ya trae el don. En Totonaco se llama Limina Ixtaco, la estrella, y Chushminet, el don, porque desde chico empiezan como este niño va a ser volador. Su papá no es volador, pero él quiere aprender a ser volador. Y agarra su tamborcito y un chatar de latas y le empieza a pegar. Ahorita me daba risa cuando estaba observando cómo están bailando, se quedó ahí y nomás lo está observando, está viendo los pasos. Y ahorita tenemos que 2, 3, 4, 5 niños que están aprendiendo. Los que ya aprendieron están en Xcaret, en Tulum, en todos lados. Aquí es como el deportista, ¿no? Se lo llevan. ¿Por qué te gusta bailar? Me gusta, ¿Por qué? porque me gusta. ¿Cuántos años tienes bailando? 5. 5. Es muy importante conservar nuestras tradiciones de Papantla porque con el paso del tiempo se van olvidando poco a poco. Desde la conquista se han perdido, pero ya con el paso del tiempo ya se han conservado cada vez más y más. Yo llevo 10 años como danzante volador, desde los 7 años vuelo. Para aprender todo aproximadamente 10 años. Necesitan preparaciones. Tiene que saber el ritual, a vestir el pal volador. Tiene que subir el equipo. Ese cuesta un trabajo. ¿Qué significa su traje? ¿Por qué está vestido rojo? ¿Por qué las flores? ¿Por qué las indias? ¿Por qué el espejo? ¿Por qué el abanico? ¿O qué significa su pañuelo? Todo eso no se trata de un año. Mínimo con 10 años ya. Ahora sí es un volador. Originalmente el atuendo de los voladores consistía en trajes confeccionados con auténticas plumas de aves, que representaban águilas, búhos, cuervos y guacamayas. Aquí de los maestros que tengo, hay de volador, hay de guagua, hay que pinta los trajes. A veces dicen, no, pero es que es mucho maestro que ustedes tienen.
Pero nosotros no somos de la primaria, nosotros somos maestros de tradiciones. A un niño lo tenemos que cuidar, lo tenemos que subir como el canguro de pancita a pancita. Cuando vas subiendo vas a agarrarte bien por la escalerita. El maestro ya está arriba, te va a agarrar de la mano. Tienes que saber ponerte en el cuadro, medio paradito. Hasta que venga tu compañero del mismo nivel, del otro lado, se sienta y ya se pueden sentar los dos. Porque si no, se chispa, nada más tiene 4 pulgadas. Y se viene con todo y todo. Porque no está asegurado, pues. Cuando llegas arriba, te dan instrucciones, cómo debes de aventarte, cómo debes de tener el cable aquí en el punto. Te amarran, cómo debes sacar la patita. Si no sacas tus pies, te vas a quedar atorado. Y te quedas atorado, te vas a lastimar una pierna, un brazo. Y va a ser quebradillo. Si el niño llega y tiene miedo, no va a volar, aunque ya esté amarrado. No lo hacemos llorar. Sube el maestro otra vez, a bajarla otra vez. Por eso tiene que haber 2 o 3 maestros ahí arriba. Que ya están como los sentinel. Están volando, van llegando y le van diciendo enderezate a tu dirección. Y así como van aprendiendo los niños. Si de plano ya no quiso, le entró el miedo, pues adiós, ahí nos vemos. Ya no regresan. Y los que van a regresar, van a regresar. No podíamos dejar de preguntarle al maestro, ¿qué se siente estar en lo alto del palo volador? ¿Qué se siente estar arriba? Una parte del miedo, que tú te tienes que concentrar. Cuando se invoca, te están dando ese control y ya no tienes miedo, te ayudan. Porque las deidades te están cuidando, te están protegiendo. Esta imagen es muy milagroso de San Miguel Arcángel, del Antiguo Testamento, protector de los voladores. A pesar de la protección de las deidades, los voladores no están exentos de accidentes. Un volador está dispuesto hasta perder la vida, porque dice, yo me doy, me voy y si me muero, pero es una ofrenda, porque antiguamente, desde antes de Cristo, sacrificaban humanos de voladores, daban cuello. ¿Y cómo es que los voladores levantan el palo sagrado? Y vean, este es el palo. Está súper alto, como de 18 metros. Es el palo de donde los voladores se entrenan, los niños se entrenan. El escoger el árbol que se convertirá en el palo es uno de los rituales más íntimos de la cultura totonaca. Se llama el Totonacu Zacatqui, y en español el palo de volador. Este es un palo chiquito y como está el cedro ahí, se ha ido de lado. Normalmente tiene que medir de 35 a 40 metros de altura para que pueda ser cortado. Anteriormente entre 100 a 150 hombres iban al monte a buscar el palo de volador y una vez que elegían cuál iba a ser, lo cortaban y lo arrastraban hasta donde iba a ser plantado. Y se hacía pues un ritual, alimentaban a la tierra, a la madre tierra, para que cuando hicieran el ritual o la danza de los voladores no sufrieran ningún accidente, porque se suben hasta arriba y se amarraban. Entonces hay que alimentar a la madre tierra para que el tronco o el palo no se caiga. El pedir permiso a la madre tierra para cortar el árbol es imprescindible. Aquí un volador tiene que buscar un chamán, un curandero, que le tiene que limpiar con hierbas, quitarle todo lo malo, para que no pase nada, ningún accidente. Si no, pasarían muchos accidentes. Por lo mismo, cuando no respetamos las deidades, también se molestan. Para que dé permiso al equivócalo, porque es la que cuida el monte, el árbol. Ya pidieron permiso, ya están cortando el árbol, lo van a derrumbar. Una vez caído el árbol, ya están haciendo una ceremonia ritual, nosotros le llamamos la reverencia. Traen su gallina negra, porque va a ser el sacrificio. El pobre pollete va a estar ya dentro del hueco, de profundidad 2,5 metros, lo va a apachurrar este árbol. Ahí se le da alimentación a la madre tierra para que no haya ningún accidente de los voladores que van a participar. Usamos puros palos así de 4, 6 hasta 8 metros. Lo van a poner, lo van levantando, ya quedó enterrado 2,5 metros y de 18 a 20 metros de altura. Ahorita hay muchos palos de volador que están hechos de tubo, pero este es el tradicional que se utilizaba. Y hasta la parte de arriba le colocaban la manzana. Es un tronco igual a donde se para el caporal para tocar el tamborín y la flauta. Y aquí tenemos muchos palos de volador.
Había rumores que los voladores se estaban perdiendo. Como yo lo comenciaba, había muchos en varias comunidades, pero nunca salían a la luz, ni salían afuera del país. Y otros venían nada más a la ciudad de Papantla cuando era la feria. Cuando nace la escuela, empezaron a darse a conocer ya. A veces por la radio salía que los voladores de Papantla y no sé qué tal. Empezaron a comunicarse con nosotros. Nos invitaron a Suiza. De Suiza nos invitaron a Roma. En Barcelona 3 meses y medio de grupo de voladores. Luego a París. En Australia, el más lejos. Son 27 horas en 3 escalas de avión. Para ir a hacer ese encuentro de otros lugares, de otros países, los jóvenes se emocionan. Ni la toca mano, la costa que camasi ni makan que le catuno. Kaunian katamaktakas we, katamaktakas tit na stachona, tima lakto kananin. Katamaktakas li ne kamalakto kaya, le katatana tashuacha, akin tumasi mano kaenak pulaktoka. De regreso a Papantla fuimos a comer al Hotel Tajín, que fue nuestra base para conocer toda la región. Ahí se encuentra el restaurante Totonaco, donde comerás muy rico. Mientras probábamos la comida apareció un artesano volador que nos vendió una réplica de juguetes sobre el ritual. Cuéntenos qué es eso. Es réplica de los voladores. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer eso? 1 día y medio. Acaba de llegar un artesano Totonaco, vean lo que le compramos, está bien bonito. ¿Cuántos años tiene usted? Yo soy 76. 76. Yo soy nativo de aquí, de Papantla, Veracruz. Y yo soy volador también. ¿Usted es volador? ¿Sigue trabajando de volador? Más o menos. Un poco, casi a poco, unos 3, 4 voladores me aguanto, pero todo el día no porque me duele la rodilla. El señor, además de ser artesano, es volador de Papantla también. Dice que lo sigue haciendo varias veces al día, lo cual es admirable para su edad. ¿Habla Totonaco? Ajá, sí. ¿Nos puede decir unas palabras en Totonaco? Sí. ¿Tú como Winicana y cómo te llamas? Tú como Winicana, ¿cómo te llamas? Que tu abuela, pásale, que tu abuela y siéntate. El restaurante se llama Totonaco y está en el Hotel Tajín, donde nos estamos quedando, y tenemos un agasajo gastronómico todos los días en las mañanas, donde tomamos nuestro desayuno. Estos son unos chilaquiles muy ricos, ya también probamos las tostadas, la arrachera, la sopa de tortilla, está delicioso. Y está muy práctico porque bajamos del hotel y encontramos esta gastronomía y la verdad el servicio es muy bueno. Llegaba la hora de presenciar la ceremonia sagrada. En Papantla acontece todos los días enfrente del Templo de la Asunción. Ahí se encuentra un palo de 38 metros de altura, uno de los más altos del país. Pues la preparación aquí es ahorita al inicio de los voladores, se danza la parte de abajo, son para pedir permiso. En estos tiempos estamos pidiendo más que nada agua para que llueva, para nuestros cultivos, para todo. ¿Cuántos años tiene volando? Tengo 35 años volando. Empecé esto yo a los 7 años. Suma tantlen Hosni uniken Suma matsuginit no apenas makasa suma matsuginit Hosni la tumachi la tigin la lila mana nig makstaka la tig matsuginita. ¿Cuántos años tiene volando? Pues tengo como 50 años. 50 años. ¿Qué lo vamos a hacer? Hay que seguirle adelante. Los totonacas usan el traje encima de sus tradicionales prendas de manta blanca. El resto del tocado está adornado con flores, símbolo de la fertilidad de la tierra. También usan un gorro cónico con pequeños espejos que representan al sol, pues reflejan los rayos solares. Asimismo, el color rojo es el calor que irradia el sol. Lo que está acá abajo se llama taparrabo o pañoleta. Se forma un círculo que representa el sol. Y aquí se llama cruzado o pectoral. Igual lo juntas y se hace un óvalo que representa la luna. Al llegar al pie del palo volador, los voladores realizan una serie de giros en torno a él, cambiando las vueltas de un lado a otro. De esta manera piden permiso para poder subir.
Uno por uno los 4 voladores van subiendo por el mástil hasta llegar a la parte superior. Allí se colocan en cada extremo para equilibrar el peso. Pues sube el caporal al último, para que él empiece a hacer la ceremonia arriba. ¿Cuántos metros tiene? 30 metros. Después sube el caporal, la máxima autoridad del grupo, quien dirige la ceremonia desde lo alto del palo volador. El caporal comienza a tocar un son con su flauta de carrizo, mientras toca el tambor en lo alto del palo volador. La flauta representa el canto de las aves y el tambor la voz de los dioses. Los voladores, ya amarrados con una cuerda a la cintura y con una coordinación casi perfecta, al escuchar una nota especial en la música, se arrojan de espaldas al vacío con la cabeza hacia abajo, extendiendo sus brazos como las alas de un pájaro en pleno vuelo. Mientras descienden, unos largos listones de colores se deslizan por la espalda del danzante, simulando el arco iris que se forma después de la lluvia. La danza también hace referencia a los 4 puntos cardinales. La plataforma es de 4 lados y son 4 voladores los que se lanzan. El músico toca al norte, sur, este y oeste, comenzando por el oriente, pues es ahí donde se origina la vida. Cada volador gira en promedio 13 veces, cifra que multiplicada por los 4 voladores da un total de 52, y ese número es especial en los calendarios de los pueblos originarios, ya que cada 52 años se completa un ciclo solar, después del cual nace un nuevo sol, y se inicia una nueva era. La vida sigue su curso. Gracias. Al final el caporal desciende por el palo mientras los otros le brindan seguridad. ¿Cómo estuvo? Bien. Está rojo. Tantito, para el sol. ¿Qué riesgos puede haber? Pues sí hay riesgos, que pasa que pues a veces nunca sabemos qué podría ser. Pero pues ahorita gracias a Dios pues no ha pasado nada. ¿Nunca ha tenido un accidente? Aquí no, pero en otros lados sí hemos tenido accidentes. ¿Qué ha pasado? Pues desgraciadamente hemos perdido compañeros. ¿Caídas de cuántos metros? De 15 a 17 metros más o menos. Para mí yo lo tomo como relajarse, concentrado en lo que está haciendo. Amor al arte, al trabajo, a lo que es un volador. ¿Cada cuánto vuelan aquí en Papantla? Sería viernes, sábado y domingo. Ya cuando son puentes, vacaciones, etcétera, ya serán todos los días. Cordialmente todos invitados de donde nos ven, que sean bienvenidos aquí en Papantla. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Llegaba la hora de despedirnos de nuestros voladores.
Ellos son patrimonio de nuestro país. Victorino, ¿cuántos años tiene usted? 70 años y vean lo que acaba de hacer. ¿Y cómo se llama su grupo? Nuestro grupo se llama Tutunacú, que significa 3 corazones. ¡Tutunacú, 3 corazones! Pareciera que todos son de nuestra edad, tienen una fuerza, una voluntad, arriesgar su vida prácticamente todos los días, subir y demostrar nuestro patrimonio a todo México. It's super impressive. They're working at massive heights, dropping down. It's a beautiful art. It's really impressive. Vamos a Inglaterra, vamos a Inglaterra. Ok, pues ahí estamos. Tenemos pasaporte vigente. Eso.